Muy bien, jóvenes, terminamos el pasito. Por favor, se le va a dejar un tiempo para que puedan enviar sus respuestas e iniciar lo que es la clase. Muy bien, jóvenes, solamente para recordar, dentro de las recomendaciones, ¿no? Se da un tiempo prudente, importante para que ustedes puedan enviar, pero en el momento que yo escribo que ya se culminó, a partir de ahí, ¿no? Ya se corrige sobre 15, ¿no? Y dependiendo cómo van demorando, va a seguir bajando. Así que es importante que, digamos, se responda, ¿no? En base a la lectura que se va dejando. Muy bien, entonces vamos a tocar, ¿no? Los principios básicos de la inmunología. Siempre comento cuando inicio esta clase, ¿no? Yo creo que este es el 50% de la parte práctica, ¿no? Asociado a un complemento que se da justamente con infecciones intrahospitalarias. Entonces, quien entiende esta parte, quien lo lectura con bastante frecuencia, va a llegar un momento en el cual la parte práctica es mucho más sencilla. Entonces, se les pide a todos que ese artículo que he entregado solamente tiene unos tres copias, o perdón, tres caras, ¿no? Y esta vez hemos adicionado lo que es un poquito de la microbiota, toda vez que es importante señalar, digamos, cómo es que vamos a nosotros a tal situación. Les pido que me den un minutito, por favor, jóvenes.
Muy bien, jóvenes. Entonces, señalaba como recomendación que necesitamos que se lecture bastante sobre este tema, ¿no? Lo he intentado hacer lo más práctico posible y vamos a ir explicando a cada uno de ustedes. Eh, Sobre lo que es el sistema inmunológico, tenemos que recordar lo siguiente. Primero, el sistema inmune no existe en un órgano definido, toda vez de que esto es un conjunto de tejidos, de células y moléculas que justamente van a interaccionar entre ellos para formar un frente común e integrar, digamos, una respuesta, lo que nosotros llamamos la respuesta inmune. Y esta respuesta inmune, ¿no? La mayoría de las veces no es de naturaleza defensiva. ¿Defensiva frente a qué? A una respuesta inmunológica, ¿no? Y para lo cual va a haber, digamos, una cascada inflamatoria a través de la estimulación de tejidos, células o moléculas según la partícula. A esa respuesta justamente se llama respuesta inmune, ¿correcto? Y lógicamente es de tipo defensivo. Lo que hace justamente es calcular que esta partícula infecciosa no destruya, digamos en este caso, no la configuración anatómica y histológica del árbol bronquial, ¿correcto? Entonces, eso es un primer paso a tenerlo en consideración. Segundo, cuando nosotros hablamos de las actividades del sistema inmunológico, estamos hablando de tres funciones que tiene que estar regularizado o regulado en el cuerpo humano. Primero, ¿tiene una actividad antiinfecciosa? Sí, justamente lo que evita y por el cual nosotros en estos momentos nos encontramos asintomáticos es porque a pesar que durante nuestra respiración, no, durante nuestra labor diaria, nosotros encontramos en contacto diario con gérmenes, ya sean bacterias, virus, hongos, incluyendo parásitos. Entonces, una de las funciones que tiene el sistema inmunológico es esto, controlar la actividad antiinfecciosa, la antitumoral y también a la tolerancia a lo propio. Entonces, cuando esto se altera, cuando esto se rompe, ¿qué es lo que pasa en el tema antiinfeccioso? ¿Qué vamos a ocasionar? Infección. En el tema, cuando la actividad antitumoral se altera, ¿qué va a ocasionar? Cáncer. Cuando se altera la actividad de tolerancia a lo propio, ¿qué va a ocasionar? Enfermedades autoinmunes, no alergias y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener un equilibrio entre los diferentes tipos de actividad para nosotros no tener ninguna repercusión, no como enfermedad patológica. Entonces, ¿cuántos tipos de inmunidad hay? Dos. La inmunidad natural, o sea, la que tú naces como tal, inmunidad natural, y también la inmunidad específica, adquirida o adaptativa. Entonces, tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata o natural, porque así nacemos, y la adquirida, que es lo que más frecuentemente vamos a usar los términos, ¿no? En lo que implica, digamos, en este caso, parte del curso. Cuando nosotros hablamos de la inmunidad natural o innata, justamente estamos señalando a, digamos, eh, a que nosotros como personas entramos por primera vez expuestos, ¿no? En este caso, a un patógeno. Y muchas veces esto puede ser de manera natural, ¿ya? Y por tanto se va a generar una respuesta rápida, inmediata a este microorganismo, para lo cual nuestro sistema inmunológico va a reconocer este patógeno a través de sus, digamos, estructuras, ¿no? Que comparten, como por ejemplo,
¿no? El lipopolisacárido de la bacteria, algunos tienen ácido teicoico y entonces frente a eso va a tener reconocimiento, que es lo que va a detectar una gran diversidad de tipos de patógenos, ¿no? Y células anormales justamente a través de los receptores, ¿no? Que en este caso es contra los patógenos. Por tanto, jóvenes, la inmunidad natural, la inmunidad innata es la primera línea de defensa. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, donde nosotros tenemos, digamos, un manifiesto por primera vez en el nacimiento. Cuando un bebito nace por el canal, digamos, en un parto normal, justamente se empieza a colonizar con microorganismos propios de la madre. Entonces, cuando éste sale al exterior, ¿no? Empieza a funcionar su sistema inmunológico detectando justamente estos gérmenes que han entrado en contacto con las mucosas en la piel, ¿no? En el cual el sistema inmunológico va controlando. Lo va detectando, va tomando fotografías, ¿no? Y va observando si este es virulento, no es virulento, si este es comensal, no es comensal, si este es un germen patógeno o no. Entonces, a eso se refiere el manifiesto por primera vez, ¿correcto? Entonces, estos gérmenes que por primera vez nosotros entramos en contacto es nuestra primera línea de defensa. Y esto se va a desarrollar justamente a través de la inmunidad natural, la inmunidad innata. Cómo es que el niño, ¿no? A medida que avanza su edad, este va teniendo contacto continuamente con diferentes gérmenes y estos van a condicionar la producción de anticuerpos. Por tanto, cuando en una segunda o tercera o cuarta oportunidad volvemos a encontrar estos gérmenes, nuestro organismo no se altera. Prácticamente tiene esa primera línea de defensa, ¿correcto? Solo cuando esta primera línea de defensa se altera, en todo caso vamos a entrar no a una respuesta de tipo adquirida, ¿correcto? Que lo vamos a ir señalando en el transcurso. En el caso de la inmunidad adquirida, vamos a tener, ¿no? Básicamente la inmunidad celular. En el caso, cuando nosotros hablamos de inmunidad celular, la célula responsable de esta es el linfocito T. Cuando ésta se estimula y responde, ¿no? Con producción de citoquinas, se llama cooperador. Pero si este responde, ¿no? Si responde principalmente con citoquinas, ¿no? Más la inducción de apoptosis, a este le va a llamar citotóxico. No se olvide. De este cuadro, lo que yo quiero que ustedes aprendan es que cuando yo hablo de inmunidad celular, significa que estoy hablando de, digamos, una inmunidad eh, celular que está relacionado con el linfocito T. No se olviden, entonces, toda enfermedad que te altera los linfocitos T, ¿qué cosa finalmente te va a condicionar? Alteración de la inmunidad celular. No se olviden eso. Entonces vamos a ver más adelante qué enfermedades condicionan tal situación. Asimismo, en la inmunidad adquirida tenemos dos. Uno habíamos hablado ya que es la inmunidad celular. Ahora vamos a hablar respecto a la inmunidad humoral. Pero aquí en la inmunidad tumoral ya no trabaja el linfocito T, más bien aquí trabaja el linfocito B. Este, al ser estimulado, se va a transformar en una célula plasmática y esta es la que va a inducir justo a la producción de anticuerpos o lo que ustedes o lo que nosotros conocemos como inmunoglobulinas, ¿correcto? Por tanto, ¿de qué depende que tu cuerpo produzca inmunoglobulinas? ¿No? De una adecuada, digamos, línea
de defensa a través del linfocito B. O sea, los órganos hematopoyéticos son los que tienen gran cantidad y abundancia de linfocitos B, ¿correcto? Entonces, estos, cuando nosotros tenemos enfermedades que alteran justamente estos órganos hematopoyéticos, lo que va a condicionar es que tu cuerpo ya no va a producir inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos. Y cuando eso ocurre, va a haber gérmenes capacitados para poder lograr el pasaje y la afectación virológica, la afectación en este caso bacteriana, no para condicionar una enfermedad. En resumen, jóvenes, cada vez que en el curso a partir de la fecha hablamos del sistema inmunológico, ustedes tienen que saber de memoria que tienen una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Pero cuando yo les pregunto cuántos tipos de inmunidad conoces, lógicamente se va a señalar dos, pero esta segunda, ¿no? Se va a dividir en una inmunidad tumoral y una inmunidad celular, ambas adquiridas. Entonces, cuando yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tipo de inmunidad conoces? Tres. Inmunidad innata y la adquirida que está dividida en la humoral y la celular. ¿Correcto? Cuando nosotros tenemos una alteración de la inmunidad innata, lo que va a ocasionar es esto, que vamos a tener una alteración no del sistema fagocitario, o sea, todo lo que son los macrófagos se van a alterar acá. Y esto que va a condicionar justamente vamos a tener una deficiencia en los polimorfos nucleares, ¿no? Que se van a encargar justamente de fagocitar partículas virales, antígenos bacterianos, que te va a condicionar finalmente en el tiempo a una disminución de los neutrófilos. Por tanto, lo que vamos a encontrar es que aquellas enfermedades que te causan alteración de la inmunidad innata te va a ocasionar en un final neutropenia. Y cuando eso ocurre, jóvenes, cuando nosotros tenemos neutropenia, los gérmenes que van a predominar dentro de la infección van a ser los bacilos extracelulares o también los hongos. Y vamos a ver quiénes son los bacilos extracelulares, pero no encapsulados. Recuerden eso. Bacilos extracelulares no encapsulados, ¿correcto? Muy bien, pero cuando nosotros tenemos una alteración de la inmunidad tumoral, habíamos dicho de que hay una disminución en la producción de linfocitos B, por tanto, estos tienen deficiencia para transformarse en células plasmáticas. Y si estas células plasmáticas no funcionan, no van a producir ¿qué cosa? Inmunoglobulinas, no van a producir anticuerpos. Y cuando eso ocurra, nosotros vamos a tener riesgo de enfermar, especialmente por gérmenes encapsulados, que ahora lo vamos a conocer. ¿Quiénes son los gérmenes encapsulados? Que están bastante relacionados con alteración de la inmunidad humoral. Finalmente, cuando hablamos nosotros de la inmunidad celular, estamos hablando de los linfocitos T, TSD4. Entonces, estos a medida que vayan disminuyendo en su funcionamiento, en su número, lo vamos a tener es una alteración de citoquinas y estas muchas veces están relacionados con control también viral, especialmente los virus tipo ADN, ¿no? Así como bacterias intracelulares. Es por eso que cuando ustedes tienen una alteración de la inmunidad celular, prácticamente los gérmenes que van a predominar en la infección van a ser ya también intracelulares y algunos extracelulares que lo vamos a ir conociendo. ¿Correcto? Esto es lo que necesito que ustedes aprendan, ¿no? En qué momento o cuándo se altera, por ejemplo, la inmunidad tumoral y qué gérmenes están relacionados con esto, casi de memoria. ¿Quiénes, o sea, qué enfermedades están relacionados con la alteración de la inmunidad celular y que esto condicione una infección por gérmenes intracelulares? Entonces ustedes van a tener que aprender casi de memoria, ¿no? Cuáles son los gérmenes intracelulares y algunos extracelulares muy frecuentemente relacionados a alteración de la inmunidad celular. De la misma manera, aquellos pacientes que tienen alteración de la inmunidad innata
van a estar relacionados con infecciones por bacilos extracelulares, ¿correcto? En ese sentido, jóvenes, vamos a empezar a dilucidar quiénes son los huéspedes inmunocomprometidos. Vean ustedes, lógicamente, los extremos de la vida, pacientes oncohematológicos, aquellos pacientes trasplantados, especialmente los hematopoyéticos, algunos pacientes de órgano sólido, aquellos pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, ¿no? Temas de injerto, y esto siempre es lo que yo recomiendo, lo que siempre enseño es corticoterapia crónica, no se olvide. ¿A qué se llama corticoterapia crónica? Eso lo vamos a ver en la práctica, pero vamos ya a ir avanzando. Son aquellos pacientes que reciben más de 0.3 miligramos por kilogramo dosis de dexametasona por un tiempo superior a 21 días. A eso se llama corticoterapia crónica. Cuando tú superas 21 días de tratamiento con corticoide, este te va a causar una alteración de la inmunidad y por tanto tú vas a ser o el paciente va a ser un inmuno comprometido, ¿correcto? No se olviden eso, jóvenes, ¿ya? Lógicamente, drogas inmunosupresoras, ¿no? También vean ustedes, ¿no? Que hay enfermedades endocrinológicas y acá quiero quedarme un ratito. Cuando nosotros hablamos de enfermedades endocrinológicas, básicamente estamos hablando principalmente a la diabetes mellitus, ¿no? Y a los problemas de tipo de tiroides. Pero en la práctica, lo que nosotros vamos a ver con bastante frecuencia, básicamente va a ser los pacientes con diabetes descompensadas. Entonces, ustedes ahí ya van a saber que este paciente es un paciente inmunocomprometido toda vez de que tiene una enfermedad endocrinológica que está condicionando tal situación. Ahora lo que nos va a faltar saber es, si tengo un paciente con diabetes, con enfermedad endocrinológica y es un inmunocomprometido, ¿qué germen o qué etiología o qué microorganismo es el causante de la infección por el cual este paciente ha llegado a la emergencia? Sin necesidad de que ustedes tengan en ese momento un aislamiento. Y eso es lo que les vamos a enseñar ahora, cómo identificar cada uno de ellos. Igual, de la misma manera, pacientes en enfermedad renal crónica, especialmente aquellos que reciben terapia de reemplazo renal o hemodiálisis, también son considerados inmunocomprometidos. Aquellos pacientes con cirrosis, hepatopatías crónicas, cirrosis, también, ¿correcto? Entonces, estos son, digamos, algunos de los huéspedes inmunocomprometidos, que también hay otros. Lógicamente, el artículo está dirigido para tal situación. Muy bien. En ese sentido, José, vamos a ver cuáles son los principales defectos inmunológicos. Tres cosas. Cuando nosotros tenemos una alteración de la inmunidad innata, habíamos dicho que va a ocasionar neutropenias, ¿no? ¿Y qué significa tener neutropenia? Significa, ¿no? Que hay una deficiencia del componente fagocitario, por tanto, predomina lo que es los gérmenes gram negativos, en este caso los bacilos gram negativos extracelulares, ¿correcto? Entonces, por lógica, voy a preguntar esto en la práctica. Recuerden esto, jóvenes, ¿ah? ¿Cuál es la función de un neutrófilo? Controlar las bacterias extracelulares. Y si yo no tengo neutrófilos en mi organismo, por lógica, ¿cuáles son los gérmenes que van a predominar? Los bacilos extracelulares. Así de simple. ¿Qué más? Cuando nosotros tenemos una alteración de las gamma globulinas, o sea, de las inmunoglobulinas, nos está diciendo que tenemos una alteración de la inmunidad humoral, que ya ustedes lo han lecturado, ¿correcto? Y en este escenario vamos a encontrar especialmente a los gérmenes capsulados. Ahora ya son los encapsulados. Lo anterior era los no encapsulados. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes tienen que ir no conociendo, tienen que ir casi memorizando y continuamente vamos a ir preguntando. Todas las prácticas siempre pregunto esto. Es lo primero que tengo que aprender para poder nosotros abordar un paciente de infectología. ¿Qué más?
Y el otro, ¿no? El otro defecto inmunológico son las linfopenias relacionados a una alteración de la deficiencia de inmunidad celular, ¿no? Aquí vamos a encontrar especialmente pacientes seropositivos, ¿no? El cual, ¿qué cosa hace por ejemplo, un paciente VIH? ¿No? Condiciona a una linfopenia, ¿no es cierto? Los linfocitos T, CD4 va cayendo en el tiempo progresivamente hasta que va apareciendo enfermedades oportunistas intracelulares principalmente y algunos extracelulares endémicos que lo vamos también a ir conociendo. Entonces, jóvenes, en resumen de este artículo, básicamente lo que quiero que ustedes aprendan es que cada inmunodeficiencia se va a relacionar con algunos microorganismos específicos. Y estos me van a determinar qué es lo que yo voy a abordar, qué medicación le voy a entregar a este paciente, toda vez que voy a yo saber ya, digamos, qué tipo de inmunidad se ha alterado y cuál es el microorganismo que yo voy a seguir. ¿Correcto? Muy bien. Entonces entramos a la primera parte que implica alteración de la inmunidad innata. Toda enfermedad que altera la inmunidad innata va a llegar a una neutropenia. Habíamos dicho que los neutrófilos son encargados de combatir las bacterias extracelulares, pero no encapsuladas. Recuerden eso, las no encapsuladas, pero también aquí van a entrar aquellos hongos levaduriformes, ¿no? Y filamentosos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa significa que la neutropenia va a implicar que la primera línea de defensa está comprometida? ¿Por qué? Porque la inmunidad innata es lo que con lo que nosotros nacemos, ¿no? Es el poder, entre comillas, que nos da, ¿no? Nuestra naturaleza de como ser vivo. Pero esa cuando se altera, se está alterando tu primera línea de defensa, ¿correcto? Y esto en infectología se clasifica de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos neutrófilos, ¿ya? O una neutropenia significativa, significa que tenemos de 1000 neutrófilos a 500. O si estamos hablando de 501, 600, 700, 800, 900, 999, a eso se llama neutropenia significativa. ¿A qué se llama una neutropenia severa? Aquellos que tienen neutrófilos menor o igual a 500. Estamos hablando de 101, 140, 150, 180, 200, 300, 400 neutrófilos. Entonces, ese es el rango que ustedes lo van a ir clasificando en estos escenarios, ¿correcto? Y cuando hablamos de neutropenia muy severa, también nosotros en infecciosas hablamos de profunda, ¿no? Y los artículos hematológicos te habla de muy severa, es cuando nosotros tenemos menos de 100 neutrófilos. Por ejemplo, 80 neutrófilos, 60 neutrófilos, 50 neutrófilos, 0 neutrófilos. Entonces ustedes lo van a catalogar en su diagnóstico, ¿no? El tipo de neutropenia según el número de neutrófilos que contabilizan. ¿Correcto? Eso sí tienen que saberlo también casi de memoria. Por eso decía, este artículo para mí, el que les hemos enviado de inmunidad, es el 50% de todo lo que tienen que saber para lo que implica infectología en la práctica, en la parte práctica. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el significado de las neutropenias? ¿Para qué yo tengo que clasificar a un paciente si es significativo, si es severo o si está muy severo o profundo? Miren, perdón. Cuando un paciente con neutropenia severa, a eso estamos hablando menos de 500 neutrófilos. Y este paciente viene con fiebre, te está diciendo la parte teórica que este paciente o esa fiebre que ha venido un 60% de casos, este paciente es infeccioso y un 40% no es infeccioso, sino va a venir probablemente por su patología de base. Ejemplo, una leucemia. Los pacientes con leucemia vienen con fiebre, pero una leucemia, ¿qué cosa tiene? ¿Qué inmunidad se altera? La inmunidad innata.
Y cuando eso ocurre, va a producir neutropenia. Por tanto, en un paciente que venga con leucemia, ya por lógica tú lo que vas a pedir es un hemograma. Y en el hemograma tú esperas encontrar neutropenia, ¿correcto? Y tú tienes que clasificarlo esta neutropenia si es severa, si es significativa o si es profunda. Cuando te dice que cuando tú vayas en tu hemograma de este paciente con leucemia y resulta que encontraste 250 neutrófilos, automáticamente te está diciendo, ojo, ojo, pestaña y ceja, dice, ¿no? Piensa que este paciente que tienes al frente es 60% infeccioso. Por tanto, probablemente va a necesitar este paciente entregarle una medicación de antibiótico terapia para que tú lo puedas ayudar. Pero cuando tu paciente ya viene en una neutropenia muy severa, lo que te está diciendo que esta infección que inicialmente tenías en una neutropenia severa, ahora tu paciente ya no solamente tiene infección, sino te dice que ese microbio que le está causando la infección ya se metió en sangre. Por tanto, tienes una bacteremia. Y este tiene hasta un 20% de los casos. Por tanto, si yo tengo un paciente que me viene con 80 neutrófilos, automáticamente tengo que pedirle qué cosa, un hemocultivo. ¿Por qué? Porque ya este microbio teóricamente ya se ha metido en sangre y si se ha metido en sangre, este se va a ir al sistema nervioso central, a hueso, ¿no? A pulmón, a corazón, por tanto, vas a tener una sepsis o un shock séptico que podría condicionarte producto de este proceso infeccioso. Entonces ustedes dirán, doctor, ¿cómo voy a yo abordar a un paciente que tiene leucemia, que me va a hacer neutropenia? ¿Dónde tengo que yo buscarle su foco infeccioso? Cuando yo digo foco infeccioso, estoy diciendo tracto urinario, estoy diciendo sistema nervioso central, hueso, garganta, ¿no? Por ejemplo, hígado, lo que tú quieras, foco, tú tienes que buscar foco, puede ser la piel también, una celulitis, a eso se llama foco. Pero cuando tú tienes pacientes con leucemia, eso no te van a venir, pues muchos de ellos no te van a venir con diarrea puro, solamente van a venir con fiebre, nada más. Lo único que entonces tú vas a decir, ahora, ¿dónde será su foco? Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer en la parte práctica? Lo tengo que abordar. Tengo que preguntarle, señor, señora, ¿usted ha tenido tos? ¿Usted ha tenido, digamos, alguna molestia en garganta? ¿Se le ha inflamado? No. Si te dice que no, lo examinas y corroboras. Entonces pasas ahora al tema sanguíneo. Acá, lógicamente, ustedes no lo van a examinar, pero vas a pedirle un hemocultivo para que en 48, 72 horas tú sepas el microbio que le ha causado ese problema. Y si ahí, por ejemplo, también tienes que auscultarlo, tienes que pedir una placa radiográfica para que corrobores que a nivel pulmonar no exista una neumonía. Por eso es importante señalar. Y en último lugar, recién le preguntará si es que el señor o señora o el niño presenta algún cuadro intestinal diarreico o también algún tipo de dolor gastrointestinal por el cual no pudieras tener algún absceso que se puede estar generando a nivel gastrointestinal. Entonces, jóvenes, este es el orden en el cual ustedes tienen que abordar a un paciente que tiene alteración de la inmunidad innata. ¿Correcto? En ese orden. Ahora, ¿qué población o qué enfermedades yo tengo que señalar como factor de riesgo para estar presente y buscar neutropenias? Entonces te tienes que aprender. Aquellos que tienen leucemias agudas, ellos te van a hacer neutropenias. Aquellos pacientes que están en quimioterapia, en radioterapia, también. Aquellos que han recibido dentro de los primeros 30 días perdón, un trasplante de órgano también. Pero yo me quiero centrar en esto, jóvenes, para todos ustedes. Ojo, enfermedades endocrinológicas. Si yo tengo un paciente con diabetes mellitus,
ya me está diciendo, ojo, yo tengo alteración de la inmunidad innata. Y si eso ocurre, tengo neutropenia. Tú me tienes que buscar neutropenia. Y si yo estoy descompensado, mi primera línea de defensa se ha alterado. Y si eso ocurre, ahora vamos a ver cuáles son los microorganismos más frecuentes según cada foco. Eso les vamos a enseñar. También vean ustedes que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo que no está controlado, que es parte de una enfermedad endocrinológica, te va a causar justamente alteración de la inmunidad innata. Lo mismo, enfermedad renal crónica y algunos pacientes que vienen con cirrosis hepática al inicio, ¿correcto? Esto nosotros lo vamos a ampliar cuando hagamos la práctica esta semana, a partir de mañana. Esto vamos a ampliar porque probablemente el 50% o más del examen te va a venir justamente de esta clase, ¿correcto? Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos una alteración de la inmunidad innata, ya hemos dicho qué enfermedades son, ya las acabamos de comentar, leucemias, diabetes, problemas hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad renal crónica, cirrosis. Entonces, jóvenes, cuando en un caso clínico yo digo paciente con cirrosis, ya te estoy diciendo paciente que me debo enfocar aquí. Entonces, yo tengo que buscar, ¿no? Que estos pacientes van a predominar la infección por no encapsulados. ¿Quiénes son los no encapsulados? Acá está. Los bacilos gram negativos aerobios. ¿Quiénes son? Entonces tú tienes que saber de memoria. ¿Quiénes son las enterobacterias? Tú me tienes que decir, es la Escherichia coli, la Klebsiella pneumonia y el Enterobacter. Y casualmente, jóvenes, préstenme atención, casualmente las enterobacterias están relacionadas con infecciones de tracto urinario. Por tanto, si viene un paciente con diabetes y tú le dices si tiene un síntoma urinario o le pides un examen de orina y es patológico, no hay que darle. Tú no vas a pensar en clostridio, tú no vas a pensar en cándida, tú no vas a pensar en aspergilosis, tú no vas a pensar todavía en pseudomonas, vas a pensar en estos tres gérmenes. ¿Correcto? Entonces, un paciente diabético no controlado con un cuadro, con un foco urinario, tiene que ser necesariamente uno de estos tres. 90% es esto de acá. Y si es un E. coli ya es más fácil para mí. Entonces le doy tratamiento empírico porque en ese momento no vas a tener un cultivo. De pronto ya le vas a dar tratamiento. Y si alguien te pregunta por qué le estás dando, por ejemplo, una ceftriaxona, es porque yo quiero eliminar E. coli, porque ya desde el punto de vista inmunológico, yo sé que este paciente tiene una enterobacteria. ¿Cuál de estas tres será? No lo sé. Pero por epidemiología, ustedes saben que el E. coli es la más frecuente, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuándo yo voy a sospechar que este paciente, ¿no? Con alteración de la inmunidad innata me viene, ¿no? Con gérmenes gram negativos no fermentadores, que son estas de acá. Es las pseudomonas y acá falta el Acinetobacter. Recuérdense eso, jóvenes. Los gérmenes no fermentadores son Pseudomonas aeruginosa que está en pantalla, ¿no? Acinetobacter que está acá, ¿no? Especialmente el Acinetobacter baumannii, ¿no? La Stenotrophomona, así se llama, Stenotrophomona maltophilia, y acá falta la Burkholderia cepaceae, así se llama, Burkholderia cepaceae. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo un paciente que está hospitalizado, ¿no? Por ejemplo, en un área de medicina, este paciente al inicio nunca vino con un cuadro, digamos, respiratorio, ningún cuadro respiratorio. Pero ¿qué pasa? Este paciente empezó a recibir quimioterapia, y de pronto, cuando tú llegas a tu evaluación, resulta que este paciente está con insuficiencia respiratoria. Cuando eso ocurre, tú ya no vas a pensar en una E. coli, porque estos gérmenes son intrahospitalarios. Por tanto, tú tienes que escoger uno de estos gérmenes que es probablemente el causante en el cual ha predominado
¿no? Producto de su hospitalización, pero ¿en base a qué? En base a una alteración de la inmunidad innata, ¿correcto? Muy bien, entonces los cuadros clínicos compatibles de este grupo de gérmenes están señalados con neumonías intrahospitalarias o también, por ejemplo, aquellos que tienen dispositivos o catéteres. Recuerden eso, por ejemplo, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, ¿qué inmunidad se altera? La innata, ¿correcto? Si tiene un catéter, ¿qué cosa voy a pensar? Entonces es intrahospitalario, porque coloca un dispositivo hospitalario, entonces pensaré en pseudomonas. Y casualmente los pacientes con enfermedad renal crónica que vienen con su catéter y que vienen enfermos, ¿no? Está siempre o casi siempre pseudomonas. Está también los AMCs que ya les voy a enseñar más adelante. ¿Qué cosa es un AMC? Muy bien, ahora seguimos pasando. Pero algunos pacientes van a venir con lesiones dérmicas, ¿no? Una celulitis. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con diabetes y tiene una celulitis en el pie, ya no voy a pensar pues en E. coli, ya no voy a pensar, perdón, en pseudomonas, pensaré en todo caso en estafilococo aureus. Entonces, estos gérmenes que tú ves acá, principalmente estafilococo aureus y los coagulasa negativos, casualmente están relacionados a cuadros dérmicos, a cuadros de celulitis, infección de piel y tejido blando. ¿Correcto? Muchos de ustedes van a ser cirujanos y a veces van a tener una intervención quirúrgica a pacientes diabéticos no compensados. Y cuando ustedes intervengan a nivel del colon, jóvenes, colon, recuerden eso, se hacen una resección colónica por ejemplo, por un volvulos, y este se te infecta o se rompe o hay dehiscencia de puntos, lo que tú quieras, casualmente los microbios están relacionados con esa enfermedad o con ese procedimiento llamado enterococo. Los fecales que suelen ser sensibles solamente a amoxicilina o ampicilina y los faecium que necesariamente son la mayoría resistentes a ampicilina y se da aquí vancomicina. Casualmente los coagulasa negativos son resistentes a oxacilina y se entrega vancomicina. En cambio los estafilococos aureus sí tenemos sensibles y también algunos tenemos los meticilinos resistentes. Pero también jóvenes, nosotros vamos a tener, por ejemplo, algunos anaerobios, principalmente aquellos que utilizan procedimientos también invasivos. Por ejemplo, hago una colecistectomía que se llena de aire, entonces van a estar presentes los anaerobios. Por ejemplo, los pies diabéticos, cuando tú presionas un pie diabético, hay aire, hay gas. ¿Quién está relacionado ahí? El Clostridium secum. Entonces, yo ya no voy a pensar, o puede ser un polimicrobiano también, pero no lo vas a descuidar a los anaerobios cuando hay justamente gas, aire. Eso no se olvide. Y finalmente los hongos, en este caso los levaduriformes, que pueden ser cándidas albicans y las no cándidas. ¿Correcto? Y los filamentos, ¿no? Especialmente la aspergilosis, el mucor o la mucormicosis y también el fusario, y casi siempre estos te causan problemas. El aspergillus, por ejemplo, te puede ocasionar una aspergilosis pulmonar o también una rino órbito cerebral. Las mucor están relacionados a pacientes que son diabetes descompensados, especialmente aquellos que llegan en cetoacidosis. Cuando tú tienes un paciente con cetoacidosis y uno de los ojos está cerrado o uno de los párpados hay una ptosis palpebral unilateral, este es el cante mucormicosis, le gusta el azúcar. ¿Y dónde vas a encontrar el mucormicosis? Cuando tú guardas, por ejemplo, un pan, este pan se pone verde, ¿no? En una bolsa, ese es mucormicosis, ¿correcto? ¿En qué escenario clínico en un examen tú te vas a dar cuenta que te estoy hablando de mucormicosis? En cetoacidosis diabética. ¿En qué escenario te estoy hablando de aspergilosis? En pacientes
por ejemplo, con leucemias, ¿no? Aquellos pacientes que tienen leucemias, se les afecta generalmente la aspergilosis. Y siempre, jóvenes, recuerden, cada vez que tú sospechas hongo, que me dirás, doctor, ¿cómo me voy a dar cuenta si soy bacteria? ¿Y cómo me doy cuenta que es hongo? ¿De qué va a depender? Simple, de tu neutrófilos. Si tú tienes neutrófilos menos de 500 por más de 7 días y no resolviste con el antibiótico, ya te está diciendo, estoy acá, mi problema es esto. Cuando yo tengo los neutrófilos más de 500, probablemente los gérmenes primero tengo que resolverlos aquí. ¿Correcto? No se olviden eso, jóvenes, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, ¿no? Presten atención, anoten esos detalles que son fundamentales para que ustedes puedan abordar un paciente. ¿Qué más? Ahora vamos a pasar a la alteración de la inmunidad tumoral, ¿no? En el cual habíamos dicho que esto se afecta justamente la producción de inmunoglobulinas. En ese sentido, vamos a lo más frecuente. Cuando un paciente, digamos, nace sin vaso, un asplénico, este paciente de por vida va a estar catalogado por alteración de la inmunidad tumoral, porque no, no se olviden que el vaso es un órgano hematopoyético que va a ser relacionado con la producción de linfocitos B, y si no hay linfocitos B, vas a tener alteración de la inmunidad tumoral. Aquellos pacientes que son esplenectomizados también, aquellos pacientes, especialmente los adultos mayores que tienen un compromiso óseo, como los mielomas múltiples. Pero acá hay un tipo de leucemia especial que se encuentra en alteración de la inmunidad humoral, véanlo, ¿no? Analícenlo, márquenlo, que es la leucemia linfocítica crónica. Cirrosis hepática, habíamos dicho al inicio de la enfermedad, era inmunidad innata, pero cuando este paciente sí, ¿no? En el tiempo de su enfermedad sigue con digamos, con problemas, ya estás entrando a alteración de la inmunidad humoral. O aquellos pacientes que son amidalectomizados también tienen afectación del compromiso humoral. Y cuando eso ocurre, ¿qué gérmenes van a atacar a este paciente? Vean ustedes que acá ya no está la Escherichia coli, ya no está la Klebsiella. En este caso va a predominar las bacterias encapsuladas. ¿Quiénes? Neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae y también el Cryptococo neoformas, que tiene una peculiaridad. Este suele producir cefaleas intensas, ¿no? Cuadro clínico compatible con hipertensión endocraniana, papiledema, que eso es lo que habíamos preguntado en uno de los, digamos, dentro de preguntas del pasito, ¿no es cierto? Ok, muy bien. El cuadro clínico, entonces, ¿cómo voy a evaluar a un paciente que tiene alteración de la inmunidad tumoral? Porque en la innata habíamos dicho que primero íbamos a la garganta. En este caso, como el germen es neumococo, probablemente primero vamos a pensar que este paciente va a venir con neumonía, va a venir con bacteremias, va a venir con meningoencefalitis. Entonces, es importante analizar cuál de estos gérmenes te va a producir tal situación. Epidemiológicamente, el germen más frecuente que produce meningitis, neumococo. Tras de eso, meningococo. Tras de eso, recién Haemophilus influenzae, pero en pacientes inmunocomprometidos, el criptococo necesariamente tiene que estar a la cabeza. Como por ejemplo, no hay pacientes que, digamos, le retiran el vaso y estos se deprimen su sistema inmunológico moral, pero el criptococo en su, digamos, en su forma de levadura va a condicionar justamente este tema. ¿Correcto? Muy bien, la profilaxis antimicrobiana va a consistir básicamente en vacunación 14 a 21 días antes de que ocurra la infección o cuando ya tú le has retirado, por ejemplo, el vaso, necesitas vacunar a este paciente después de los 14 días para que tengas respuesta inmunológica. No se olviden eso, jóvenes. Y finalmente, cuando hablamos de deficiencia de la inmunidad celular, estamos hablando de linfomas, ¿no? Linfoma Hodgkin, no Hodgkin, corticoterapia crónica, trasplantados. Esto es lo más frecuente, joven. Recuérdense, HTLV es el próximo
capítulo que vamos a ver, ¿no? Pacientes seropositivos, aquellos pacientes que utilizan drogas inmunosupresoras, te va a alterar automáticamente la inmunidad celular, ¿ya? Por tanto, estos van a tener muchas veces infecciones intracelulares y la mayoría de ellos no es por infección, sino por reactivación. ¿Qué significa reactivación? Que siempre lo hemos tenido en el cuerpo. ¿Como cuál? Por ejemplo, una tuberculosis. Yo he tenido tuberculosis, me he sanado, pero por ejemplo, se sufre de, digamos, de VIH o de un linfoma, este me va a ocasionar a que se reactive mi tuberculosis. Yo he tenido varicela, ¿no? Como los viejitos, altera su inmunidad celular. ¿Por qué? Porque se desnutre. Toda desnutrición es automáticamente, ¿no? Alteración de la inmunidad celular. Por tanto, va a volver a aparecer los virus, todos los intracelulares. ¿Correcto? Muy bien, entonces, para terminar lo que es inmunidad, vamos a señalar lo siguiente. Cuando un paciente con linfoma, por ejemplo, yo te digo, paciente viene con diarrea, casualmente tienes que buscar Salmonella typhi y no typhi. Cuando viene tu paciente con un cuadro respiratorio, tendrás que buscar tuberculosis y las no tuberculosis. Cuando viene el paciente con un cuadro de compromiso neurológico, casualmente la listeria está relacionado con problemas neurológicos, especialmente en qué etapa de vida, en los niños, ¿correcto? Cuando, por ejemplo, tú tienes erupciones cutáneas, tendrás que pensar en varicela zoster. Cuando tienes lesiones vesiculares a nivel genital, pensarás en varicela o perdón, en virus herpes simple, ¿no? Cuando tu paciente ya es un inmunocomprometido severo, el citomegalovirus o el Epstein-Barr virus, como agentes causales más frecuentes, ¿no? De tal condición. Dentro de los hongos, por ejemplo, ustedes han visto o probablemente en la práctica han visto que algunos pacientes que tienen un compromiso, por ejemplo, de la inmunidad celular, por ejemplo, los VIH, ¿qué cosa tienen en la boca? Cándida, ¿no es cierto? Entonces aquí también aparecen las levaduras. Cuando un paciente tiene tos seca, tos seca, tos seca, ¿qué germen? Neumocistosis. La diferencia entre la neumocistosis versus la tuberculosis es que la tuberculosis es tos productiva. Entonces, si yo te pregunto en un escenario clínico, paciente viene con tos seca, ya no es tuberculosis, tendrá que ser neumocistosis. Si yo digo paciente, ¿no? Con 14 días de tos productiva, ya no voy a pensar en neumocistosis, sino pensaré en tuberculosis. Entonces, esos detalles ustedes tienen que ir planteándolos, ¿ya? Por ejemplo, un paciente seropositivo con una alteración, ¿no? A nivel del sistema nervioso central que te causa, por ejemplo, una parálisis, indudablemente tiene que ser toxoplasmosis. ¿Por qué? Porque es un paciente seropositivo y estos producen realmente las neurotoxoplasmosis. En niños, los ectoparásitos, ¿no? Por ejemplo, la acarosis. ¿Qué característica tiene un ácaro? Máculo papular pruriginoso, nocturno. ¿Dónde se acumula esto? ¿No? En la muñeca, en los brazos, ¿no? En las zonas, digamos, de la cara, porque ahí se rasca de noche, ¿no? La parte posterior de la cintura. Creo que eso también hemos preguntado en la parte práctica o en el pasito y algunos helmintos, especialmente las caries lumbricoides. Todo paciente niño desnutrido, obligatoriamente tienes que pensar en una alteración de la inmunidad celular. Por tanto, este niño, si tiene diarrea, tengo que pensar primero en helmintos, antes de pensar en Escherichia coli, antes de pensar en Shigella, pero sí puedo pensar en Salmonella. Ojo, entonces esos detalles lo vamos a ir madurando con el correr del curso. Muy bien. Ahora vamos a entrar a un tema que lo vamos a hacer un poco más, digamos, más puntual, toda vez de que esto es el complemento, ¿no? Para que ustedes no entren en un tema empírico. Una de las cosas que nosotros fomentamos como infectólogos es que ustedes hagan como médicos diagnósticos etiológicos.
No pongan solamente títulos, ¿no? Como fiebre, pero no sabes fiebre, ¿no? O que, por ejemplo, pongas, o se ponga, por ejemplo, síndrome de dificultad respiratoria, pero ¿y quién lo causa? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vamos a entrar ahora cómo es la microbiota humana y de qué depende para que ustedes empíricamente puedan seleccionar la medicación que van a ustedes entregar a sus pacientes. Primero tienen que saber que es un conjunto de microorganismos que van a residir en el cuerpo, por tanto, todos ustedes tienen su propia microbiota, igual que yo. Vean que estos están relacionados con enfermedades autoinmunes, inflamatorias, cáncer, obesidad, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? El solo hecho de yo saber tu microbiota, yo sé qué enfermedad vas a sufrir o estás sufriendo o tienes riesgo para esa enfermedad. ¿Correcto? Entre un niño y un adulto se requiere todavía 3 años de edad para que justamente tenga más o menos la microbiota madura que se convierta como un adulto. Mientras sea menos de 3 años, todavía hay, digamos, una alteración en esto. ¿De qué va a depender la microbiota? Lógicamente va a depender del sexo, del índice de masa corporal, si consumes fibra o no, si haces actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, preguntábamos esto, ¿no? La cesárea va a conferir un riesgo mayor hasta un 20% de que el niño en su crecimiento produzca asma. ¿Por qué? Porque justamente esto está relacionado con la microbiota al nacer del niño. Porque una cosa es que tú pases, ¿no? A través de la cavidad vaginal de la madre, en el cual te vas a, ahí, digamos, pisar con gérmenes gram positivos, streptococos, ¿no? Y otros más, ¿no? Y algunos gram negativos, que esto va a disminuir justamente el riesgo de asma. Pero como tú no vas a pasar por esa cavidad, vas a salir directo a la luz y vas a tener otro tipo de microbiota humano. Ya no se llama flora intestinal, jóvenes, ¿verdad? Se llama microbiota intestinal. Recuerden eso. Por ejemplo, hay estudios como el artículo que les he mandado, donde dice que cuando tú tienes el Poriromonas gingivalis, ¿no? Está relacionado con artritis reumatoide, porque justamente digamos, está relacionado a un gen responsable de la citrulinización. Por eso, cuando roten algún día por reumatología y vean artritis reumatoide, ¿cuál es el diagnóstico? Anticuerpos anticitrulianos. ¿Y qué germen estaba relacionado? Este gingivalis. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando nosotros aislamos este germen, ya decimos, este paciente tiene riesgo de artritis reumatoide, hasta demostrar lo contrario. Así de sencillo. Los niños que nacen por cesárea vean que tienen mayor proporción de bacteroides, porque estos bacteroides, E. coli, Shigella y Clostridium, también hay, digamos, cuando los niños nacen por cesárea. Justamente estos gérmenes ustedes tienen que conocer de memoria, aquellos que van a ser, especialmente las chicas, que van a ser pediatras, ¿no? Ustedes tienen que saber que estos niñitos que nacen por cesárea hacen sepsis. Y cuando hacen sepsis, tú te vas a preguntar, sepsis temprana, ¿qué germen puede ser el que me esté causando? Entonces tú tienes que decir automáticamente, acá está un bacteroide, un E. coli, Shigella o Clostridium, no hay más. ¿Te das cuenta? Entonces eso tú tienes que dar manejo, tratamiento empírico para estos gérmenes hasta que te salga justamente, ¿no? Tus hemocultivos. ¿Correcto? También se ha señalado que cuando hay un desequilibrio en la microbiota y tú tenemos, ¿no? Una microbiota dominio de Staphylococcus aureus, esto se ha asociado básicamente a dermatitis atópica. Es por eso que las dermatitis atópicas muchas veces se le da un antibiótico tópico, la mupirocina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dermatitis atópicas son frecuentes con invasión de Staphylococcus aureus. O las personas que tienen gran cantidad de Staphylococcus aureus están relacionados a sufrir de dermatitis atópica. Y eso también lo vamos a ver, por ejemplo, en HTLV, especialmente en dermatitis infectiva. ¿Qué germen está relacionado ahí? Los estafilococcus aureus.
Este cuadrito que yo les muestro aquí, jóvenes, básicamente es para que ustedes sepan, ¿no? Y de acuerdo a esto ustedes sepan qué microorganismos van a atacar. Por ejemplo, a nivel de las fosas nasales, ¿no? ¿Qué es lo que frecuentemente se encuentra? Observen, mire, ve, el color de la lámina. Aquí vamos a encontrar, ¿no? Las actinobacterias, ¿no? Actinobacterias, y en verde están las firmicutes. ¿Quiénes son los firmicutes? Básicamente estafilococos. Entonces pregunto, cuando yo digo un paciente que sufre sinusitis, ¿qué germen voy a yo matar? Estafilococo, pues, porque eso es lo que predomina, porque lo que predomina son firmicutes. ¿Se dan cuenta? Si yo, por ejemplo, tengo una lesión a nivel, por ejemplo, se me ocurre el estómago, acá tienes un predominio de gérmenes verde, firmicutes. ¿Qué cosa dice acá? ¿No? Gram positivos, estafilococos, entonces toda esa zona también nosotros vamos a encontrar, ¿no? Enfermedades, algunos estreptococos especialmente a la entrada, ¿no? Y cuando ya llegamos propiamente, ¿no? En este caso hablábamos del esófago, necesariamente también tengo que darle tratamiento para gram positivos. Si, por ejemplo, yo soy cirujano, ¿no? Y voy a hacer una intervención en colo, ven ustedes qué es lo que predomina en colo, que hemos dicho, firmicutes. ¿Qué germen voy a atacar ahora? Enterococo, ¿correcto? Supongamos yo soy gastroenterólogo, ¿no? Y yo tengo un problema a nivel gastro, digamos, a nivel en estómago, ¿no? Es color, según mi pantalla, es celeste, buscar celeste, que dice proteobacterias, ¿no? Acá dice las proteobacterias. ¿Quiénes están acá? En este caso son los gram negativos, pero acá te especifica que es el Helicobacter pylori. Entonces, así jóvenes, viendo, por ejemplo, en el pelo, también vas a tener actinobacterias. ¿Quiénes son esos? Justamente los gram positivos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es la manera de cómo ustedes, ¿no? Sin necesidad de hacer cultivos, van a poder dirnar el germen que te está atacando en determinado lugar. Vean ustedes que siempre se señala que el microbiota placentario, ¿no? También está contaminado, y esto se da justamente cuando nace el bebito. Entonces a veces se dice que, digamos, la placenta es estéril, no, tiene su propia microbiota, pero ¿cuál es lo que lo diferencia? Es que estos no son patógenos, ¿correcto? Así que es importante tenerlo en consideración. ¿Qué más? Por ejemplo, esto es bastante frecuente en la parte ginecológica, parte infectológica. Vean ustedes que la microbiota vaginal lo que predomina son lactobacilos, gardnerella, estafilococos y estreptococos. Por tanto, si yo tengo un paciente, mujer con vulvovaginitis, ¿qué cosa voy a tratar? Estos, pues, jóvenes. Por tanto, un tratamiento empírico que le puedes dar para eliminar esto, ¿qué sería? Clindamicina. Clindamicina te erradica todo esto. Por eso es que se utiliza clindamicina en óvulo, por eso se te da, los ginecólogos se entregan clindamicina. ¿Para qué? Para que erradiquen justamente este exceso que hay en esta microbiota. ¿Correcto? No hubo diferencia en cantidad entre parto prematuro y a término en relación a la microbiota, y en el embarazo hay un aumento de lactobacilos y disminución de anaerobios. Por eso estos lactobacilos que producen el descenso tipo leche cortada. ¿Se dan cuenta? Entonces eso, cuando incrementa, va a ocasionar, ¿no?, el ingreso de una cándida, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. El predominio de lactobacillus lo que va a hacer es elevar el ácido láctico, por tanto va a disminuir tu pH vaginal. Entonces, hasta un 25-30% de los gestantes también están colonizados por Streptococcus agalactiae. ¿Y por qué es importante saber que una cavidad vaginal tiene un Streptococcus agalactiae? Porque cuando la mamá da parto normal, parto vaginal, el niñito hace sepsis, con seguridad es Streptococcus agalactiae. Por eso es que en los tratamientos empíricos, en la parte pediátrica, se utiliza ampicilina. Ampicilina, ¿por qué?
porque justamente quiere eliminar Streptococcus agalactiae. ¿Se dan cuenta? Es razón. Ya lo hemos dicho, en piel y nasofaringe principalmente vamos a encontrar gram positivos, pero vean ustedes incluso en las zonas ricas de glándulas sebáceas va a predominar, ¿no?, el propio, ¿no?, bacterio. Entonces, cuando un jovencito está, digamos, madurando, está entrando a la juventud, ¿no? Este va a presentar gran cantidad de glándulas sebáceas, por tanto, va a estar relacionado este propio neobacterio con el corinebacterio. Por tanto, este pacientito va a ser, ¿qué cosa? Acné. Y si yo tengo acné, ¿qué cosa voy a dar de tratamiento? Probablemente una tetraciclina, una clindamicina. ¿Por qué? Porque eso va a predominar justamente en tal situación. ¿Cómo disminuyo tal situación? Acá te dice, si es que yo aíslo propio no bacterio, le diré de repente que tenga mayor secado de las zonas, no en este caso, donde hay mayor humedad, ¿no? Perdón, las zonas ricas de glándulas, aquellos que tienen, por ejemplo, supongamos, eh, valga la redundancia, en este caso, por ejemplo, a nivel axilar, esa zona es que tiene bastante glándulas sebáceas y en esa zona justamente no predomina el propio nebacterio. En la piel húmeda y secas va a predominar el corinebacterio y estos justamente van a condicionar algunas infecciones por gram positivos que incluye también estas, ¿no?, que van a estar relacionadas con el acné. En la cabeza, el torso, brazos y piernas van a predominar la malacesia. La malacesia es un honguito, ¿no?, que va a palidecer la piel. Ejemplo, la caracha que dicen, esa es la malacesia. Y justamente esto se va a dar en algunos lugares, ¿no?, que estoy señalando. Entonces, cada lugar tiene su propia microbiota que va a ser importante. En esta lámina, jóvenes, básicamente lo que yo quiero señalar es que siempre yo escuchaba, ¿no?, que, digamos, el árbol, la zona alveolar de nuestro pulmón es estéril. Yo siempre he escuchado eso, pero la evidencia ha demostrado que en realidad no es estéril. Lo que pasa es que ahí predomina gérmenes como Bellonella, Prevotella y Streptococcus. Por tanto, jóvenes, si es que yo tengo una aspiración y esa aspiración se ha dado porque me ha atorado con la saliva de mi boca, esto en la boca son los mismos gérmenes que está en el tracto respiratorio inferior. ¿Y cómo llega esto ahí? Cuando nosotros dormimos, en el momento de respirar, o a veces algunos roncan, en ese momento se llevan partículas de estreptococo, Prevotella y Bellonella. ¿Y estos dónde se alojan? En el alvéolo. Por tanto, cuando yo tengo un paciente y yo les digo, paciente que se ha aspirado, yo tengo que tratar estos gérmenes. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Penicilina, ampicilina. ¿Correcto? Ese es el tratamiento de elección. ¿Ya? Inclusive, jóvenes, cuando hay un paciente con tuberculosis que ya ha resuelto su problema, ¿no? Las bacterias más frecuentes que colonizan ya un paciente con tuberculosis, vean que sigue siendo estreptococos, Prevotella, Velonella, Actinomyces. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? También penicilina. Por eso los pacientes que digamos, que tienen tuberculosis o que han tenido tuberculosis, tienen estos gérmenes. Entonces yo no necesito darle meropenem, porque el meropenem no cubre, digamos, específicamente estos gérmenes, sino tendré que darle solamente una ampicilina o una piperacilina tazobactam, una ampicilina sulbactam suficiente. Y en caso de que los pacientes sufran fibrosis quística, vean ustedes que acá predomina básicamente los hongos. No se olviden eso. En el caso del esófago habíamos dicho que los estreptococos predominaban en el esófago distal. En el caso de que nosotros tengamos un paciente con esófago de Barrett, acá sí vamos a tener que darle tratamiento empírico para anaerobios y también para algunos gram negativos que vienen del tracto gastrointestinal, especialmente del estómago. Y lógicamente el estómago lo que predomina principalmente es el Helicobacter pylori. No se olviden eso. En el intestino,
dos cosas importantes. Cuando nosotros tenemos intestino delgado, necesariamente vamos a tener que ver si es el proximal, también va a ser, ¿no? Estreptococo y Bellonella. En el caso del intestino delgado distal, va a ser gram negativas. En este caso, ¿no? Digamos, las gamma proteobacterias. En este caso, jóvenes, por ejemplo, si ustedes van a ser cirujanos y van a hacer una resección de intestino distal, ¿no? Por una, supongamos, una necrosis que pudiera haber sido, entonces ustedes tienen que tratar para E. coli. Pero si ustedes hacen una resección a nivel de intestino proximal, su tratamiento ya no será para E. coli, sino será para estreptococo. Entonces acá yo daré una ceftriaxona, pero aquí en estreptococo daré ampicilina. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera como es que nosotros vamos direccionando nuestro tratamiento antibiótico y también ustedes vean que si tú no conoces, ¿no? Cuando tú seas otra especialidad, no vas a poder orientar tu tratamiento y a veces tu paciente va a irte mal en peor, ¿no? Y no muchas veces vas a tener especialidades que te van a ayudar en este aspecto, ¿no? Y habíamos dicho en el intestino grueso ya también, cuando nosotros tenemos heridas en el intestino grueso, ya no va a haber ni gran negativos, probablemente en su predominio, sino especialmente vamos a tener anaerobios, pero también vamos a tener acá digamos, las enterococos y algunos lactobacilos, ¿no? Que va a ser importante definir tal situación. Muy bien, entrando a la parte final, vamos a entrar pacientes con lupus eritematoso, ¿no? Estos pacientes vean que se va a alterar tanto, especialmente la inmunidad innata, vamos a tener un predominio de bacterias extracelulares que ya hemos comentado y estos también van a tener un alto riesgo de infección por estreptococo neumonía, ¿no? Y a una Neisseria meningitidis. Ojo, eso es importante, pero los pacientes con lupus eritematoso van a desarrollar infecciones por salmonella. Entonces, viendo esto, jóvenes, va a depender mucho si nosotros tenemos un problema de enfermedad intrínseco o extrínseco, ocasionado por qué? Por su tratamiento inmunosupresor. ¿Es causado por su enfermedad o es causado por los inmunosupresores? Y dependiendo de eso, vas a tener tu alteración de la inmunidad innata o también vas a tener alteración de la inmunidad celular. Eso te va a determinar justamente esos detalles en relación a cómo voy a yo discriminar. Y acá vamos a ver, miren, ve, cuando yo trato a un paciente con ciclofosfamida, este me va a afectar principalmente enfermedad por herpes zóster. También incluye el micofelonato. Y si yo tengo un paciente con lupus y tos seca, yo tengo que pensar en neumocistosis girovesi, porque ese es el germen más frecuentemente asociado a esta infección. Pero por ejemplo acá no, si yo utilizo, por ejemplo, en lupus prednisolona, ya, o sea, pulsos de prednisolona, ya no voy a hacer herpes, sino lo que voy a activar básicamente es tuberculosis. Si mi paciente toma azathiopina, ¿no? Ya no voy a pensar ni siquiera en tuberculosis. Probablemente acá va a ser infecciones virales como causas infecciosas que me va a ocasionar. Por tanto, cuando viene un paciente con lupus eritematoso a tu emergencia, lo único que le vas a preguntar es, señor, ¿usted toma ciclofosfamida? Sí, ya, entonces busco herpes o busco neumonía por girovesi. Si él te dice que no, y a mí me da el reumatólogo me da corticoides, entonces busco tuberculosis. No, yo utilizo azatioprina, entonces busco infecciones virales. Eso es la manera como nosotros vamos orientando, ¿no? El diagnóstico en relación justamente al tipo de enfermedad. Cirrosis hepática, ya lo hemos dicho, jóvenes, esto va a depender si es al inicio, si es en el intermedio o si es al final de la enfermedad. Vean ustedes que en los pacientes con cirrosis, ¿no? Vamos a tener cuatro tipos de enfermedades. Vean, ¿no? La peritonitis bacteriana espontánea, ¿cómo lo voy a identificar? Paciente con ascitis. ¿Qué gérmenes voy a tratar? Especialmente Escherichia coli. Acá le vas a dar para gram negativos principalmente una ceftriaxona
suficiente. Si el paciente me viene con infección urinaria, entonces pensaré en gram negativos. Hasta ahí se me ha alterado la inmunidad innata. O este paciente viene con un cuadro respiratorio, entonces pensaré en neumonía, porque habíamos dicho que la cirrosis básicamente tiene una alteración de la inmunidad innata y todos los gérmenes que vamos viendo acá son digamos, bacterias extracelulares, ¿correcto? Estas infecciones van a explicar el 90% de los casos, así que tú solamente viendo si es infección urinaria en cirrosis, ya sabes que es gram negativo. Neumonía, ya sabes también que puede ser una Klebsiella, no un estreptococo. Si este paciente ha hecho bacteremias, igualito. Estoy pensando en gram negativos o también algunos gram positivos y eso me va a orientar para poder cursar justamente el tipo de tratamiento. En conclusión, jóvenes, cada vez que ustedes aborden a un paciente, ¿no? Cada vez que ustedes aborden a un paciente, necesariamente tienen que primero enfocarse frente a qué tipo de inmunidad tú lo vas a tratar. Si yo veo, por ejemplo, un paciente con linfoma, en mi cabecita ya tiene que decir linfoma, entonces es el tercer cuadro. Entonces le digo, señor, ¿por qué ha llegado? Por tos y dificultad para respirar. Muy bien. Eso es, o bien, si es tos seca, neumocistosis. Si es tos productiva, tuberculosis. Si mi paciente le han retirado el vaso y es un esplenectomizado, es un mieloma múltiple, por ejemplo, con un cuadro respiratorio, ya no voy a pensar en tuberculosis. Ahora estoy en alteración de la inmunidad humoral. Entonces diré, no, acá solamente hay 4 gérmenes que me van a causar. Entonces yo doy tratamiento empírico para un estreptococo neumonía. Si mi paciente viene con una leucemia, entonces estoy en alteración de la inmunidad innata. Entonces me olvido los cuadros del medio y también el último cuadro. Me enfocaré en el primer cuadro. Todas las enterobacterias. Si este paciente con leucemia resulta que viene con diarrea, entonces será probablemente una Escherichia coli entero, digamos, hemorrágica si tú quieres, ¿no? Shigella también podrías encontrar. Si tu paciente con leucemia vino con un trastorno de conciencia con signos de meningitis, entonces será probablemente este paciente alguna Klebsiella o de repente algún estreptococo neumonía. Lo que no me quiero olvidar, jóvenes, es no crean ustedes que las enfermedades son estáticas, o sea, me refiero, si yo digo diabetes siempre es innata, no, 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 no. Eso no es así. ¿De qué va a depender, doctor? De que yo me enfoque según el cuadro, digamos, el artículo, cuando es debut. Pero cuando estos pacientes ya tienen evolución de 10 años, 12 años, 15 años, estos pacientes ya han avanzado, su inmunidad innata ya está alterado sí o sí. Ahora te enfocas en humoral o también te enfocas en celular. Por tanto, dependiendo del tiempo de evolución de un paciente que no mejora su inmunidad, este va escalando a humoral o a celular. Ejemplo, un paciente con diabetes de 20 años versus un paciente con diabetes de 2 años, el de 2 años sigue siendo bacilos o bacterias extracelulares, pero el paciente que tiene diabetes 15 años, 20 años y viene descompensado, te aseguro que ese paciente es tuberculosis. ¿Se dan cuenta? Entonces tú dirás, doctor, pero usted nos ha dicho que las enfermedades endocrinológicas están relacionadas a inmunidad innata al inicio, pero cuando éste tiene una progresión larga, ya te altera la inmunidad tumoral y también la inmunidad celular. Es por eso que algunos pacientes, por ejemplo, con cirrosis, ya vienen con neumonía, ¿no? Porque la cirrosis también habíamos dicho al inicio era básicamente una bacteria o una peritonitis bacteriana espontánea y estaba la Escherichia coli. Pero este paciente ya tiene 10 años, entonces ya no voy a pensar solamente en esos gérmenes, ¿correcto? Entonces, el cuadro clínico en el examen, ¿cómo lo vas a definir? El tiempo. El PO es el que te va a dar, digamos, la luz para que tú te enfoques en determinado escenario, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, un poquito largo, espero que se haya entendido, ¿no?
Esto todavía lo vamos a fortalecer con las prácticas que vamos a tener, ¿no? Con todos los grupos, ¿no? Así que necesito que repasen todo lo que les dije, vuelvan a leer para ir ya a escenarios clínicos, ir resolviendo escenarios clínicos, las cuales van a ser muy parecidas probablemente a una evaluación. Si hubiera alguna pregunta, estamos encantadísimos de poder contestar los jóvenes. Ok, creo que no hay más preguntas. Si es que no hubiese, no, les agradezco su presencia. Gracias por, digamos, por poder participar, jóvenes. El, me quedó pendiente todavía enviarle las notas, así que las vamos a enviar. Muchas gracias, jóvenes. No lean, chicos. Mañana mi grupo, ya saben que este tema vamos a evaluar, así que vamos a ir yendo, practicando unos casos clínicos y después vamos a entrar también el tema de enseñarles a ustedes todo lo que implica antibióticos para poder enfocar estos temas y vamos a ir complementando ya sapiencia, ¿no? A medida que vayamos avanzando, ¿correcto? Y no me quiero olvidar para el tema del día próximo miércoles, en el sílabo señala infección por HTLV, así que es un bonito tema. Vamos a intentar entregarles algún artículo para que vayan leyendo, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en esta oportunidad, ¿no? Para paresia espástica tropical, leucemia linfocítica de células T del adulto y estrongiloideasis. Son los tres temas que vamos a ir lecturando y vamos a buscar unos artículos para que ustedes puedan ir lecturando, cosa que así vamos a avanzar de manera continua. Ya, no se olviden, jóvenes, tenemos que seguir lecturando, lecturando, lecturando. Cuanto más leemos, vamos a tener mayor capacidad de análisis y también de resolución. Muy bien, jóvenes, voy a hacer una detención ya de la grabación. Muchas gracias nuevamente. Y si es que hubiera alguna pregunta, aún todavía las podemos resolver.